Hola, soy Cecilia y os hablaré del ciclo celular. Bien, el ciclo celular o ciclo vital de una célula eucariota comprende el periodo de tiempo que va desde que se forma la célula, es decir, desde que nace, hasta que se divide y genera otras células nuevas. Pues bien, el ciclo celular consta de dos etapas. Por un lado, la interfase. La interfase es una fase larga, muy activa bioquímicamente, que comprende el periodo G1, S, donde tiene lugar la síntesis de ADN, y G2. Al acabar esta fase, empezaría la fase de división propiamente dicha, que comprende la mitosis o división del núcleo y la citocinesis o división del citoplasma. Bien, si vemos la interfase con más detalle, veremos que consta de un periodo, el G1. G viene del inglés gap, significa intervalo, donde tiene lugar la síntesis de proteínas y ARN, donde la célula crece y es bioquímicamente muy activa. A continuación tiene la fase S, el periodo S. S viene de síntesis de ADN, duplicación, replicación del ADN. En la fase o periodo G2 tenemos también un crecimiento de la célula, tenemos también síntesis de proteínas, pero básicamente este periodo la célula se prepara ya para la mitosis, para la fase M o la fase de división que viene a continuación. La fase de división cabe remarcar que se llama fase M en honor a la mitosis, pero que no solo tiene lugar la mitosis o división del núcleo, sino que además tiene lugar una fase de división del citoplasma llamada citocinesis. Por tanto, la fase de división comprende la división del núcleo y la división del citoplasma. Si hablamos de la división del núcleo o mitosis, vemos que existen 4 fases que veremos a continuación con más detalle. La primera fase es la profase, donde la cromatina, el ADN más proteína, se condensa para formar cromosomas. Es la primera vez donde podemos observar los cromosomas dentro del ciclo celular. Solo veíamos cromosomas en una célula cuando la célula está en plena división celular. ¿De acuerdo? A partir de la profase tendremos la célula ya en división. La membrana nuclear desaparece, al igual que lo hace el nucleolo, y se forma el uso mitótico o uso acromático entre los dos centriolos que se han duplicado en la interfase. ¿Por qué es importante este uso mitótico? Bien, porque en la siguiente fase, que es la metafase, los cromosomas condensados se colocarán en el centro de la célula, que se llama la placa ecuatorial, y se quedarán adheridos a este uso mitótico a través del centrómero. El centrómero es justamente esto que tenemos aquí, ¿vale? Es un conjunto de proteínas que se forman el complejo centrómero, que une las dos cromátidas hermanas del cromosoma. En la siguiente fase, la anafase, estas dos cromátidas hermanas se separarán. Es decir, esto es un cromosoma, formado por dos cromátidas hermanas. Decimos hermanas porque son idénticas. Durante la fase de síntesis, la fase S en la interfase, se ha formado una copia de ADN y esta copia se ha unido al original a través del centrómero. Al formarse el cromosoma tendremos una cromátide por aquí, que podría ser la original, y su cromátide copia, como si fuera una fotocopia, adherida al original por el centrómero. En este momento, en la anafase, estas dos cromátides se separan. Por tanto, una cromátide es arrastrada hacia un polo de la célula y la otra cromátide es arrastrada al otro polo opuesto. No perdemos información porque, como he dicho, son dos cromátides hermanas. Es original y copia. Cuando vemos, por ejemplo, una fotografía donde se observa una anafase, vemos esta forma de V. El uso mitótico tira de la cromátide a través del centrómero y es cuando vemos esta forma de V que adopta la cromátide. En la telofase reaparece el nucleolo, se empieza a formar la membrana nuclear y desaparece el uso mitótico. Los cromosomas se descondensan y se vuelve a formar la cromatina. Recordar que la cromatina es el ADN unido a proteínas. Bien, si miramos una fotografía con las diferentes fases de división de la célula vegetal, vemos, por ejemplo, que esa de aquí sería una profase, donde vemos ya la formación de cromosomas.
A continuación vendría una metafase, donde los cromosomas están en el centro de la célula, en la placa ecuatorial. Después tendríamos una anafase, donde las cromátidas hermanas son arrastradas a polos opuestos y se separan. Y por último, la telofase. En la telofase podemos ver cómo hay una célula, una pequeña constricción y otra célula. Esta constricción es lo que explicaremos ahora, que es la división del citoplasma, que tiene lugar paralelamente, que tiene lugar a la vez que se va dividiendo el núcleo o mitosis. Fijaros en estas células también, eso de aquí sería una anafase, eso de aquí una metafase, eso de aquí sería una profase, y aquí como no vemos ningún tipo de cromosoma, sería una interfase. Bien, una vez ha finalizado la división del núcleo, estas 4 fases que hemos hablado, tendría que empezar la división del citoplasma, pero empieza un poquito antes, empieza al final de la anafase, que es cuando la membrana plasmática se estrangula, se reparten los orgánulos del citoplasma equitativamente en la célula vegetal, en la célula animal. En la célula vegetal, esta constricción no tiene lugar, sino que se forma un tabique celular a partir de celulosa que proviene del aparato de Golgi. Si vemos, por ejemplo, este esquema, lo entenderemos un poquito mejor. En una célula eucariota animal se forma este anillo contráctil. En una célula, por ejemplo, vegetal, es otro tipo de división del citoplasma, donde se forma, se coloca aquí un tabique de celulosa y se separan las células. Y con eso tendríamos la finalización de la fase M o la fase de división de la célula. Bien, fijaros que la fase M conlleva la profase, metafase, anafase, que vendrá ahora, y telofase. ¿De acuerdo? Al final de la anafase es donde empieza también la división del citoplasma, como he comentado. Pues bien, aquí tenemos las 4 fases de la mitosis. Aquí tenemos la constricción que he comentado de la fase de división del citoplasma o citocinesis. Bien, la mitosis, por tanto, tiene lugar en todas las células del organismo, excepto en las gónadas, en los testículos y los ovarios. Porque en las gónadas, en los testículos y los ovarios, tendrá lugar otro tipo de división, que es la meiosis, para formar células sexuales, como son los espermatozoides y los óvulos. Por lo tanto, podríamos decir que la mitosis tiene lugar en todas las células del cuerpo, excepto en las gónadas. Si partimos de una célula 2N, al final tendremos 2 células 2N. Si partimos de una célula N, al final tendremos 2 células N. Es decir, si empezamos por una célula diploide, tendremos 2 células diploides. Si empezamos por una célula haploide, tendremos 2 células haploides. Será un solo tipo de división y siempre tendremos células idénticas entre sí, idénticas a la célula madre. Son clones. Función. Aquí lo vemos mejor la función, el significado, el propósito de la mitosis. Bien, si estamos hablando de organismos pluricelulares, como por ejemplo nosotros, la mitosis se da cuando queremos crecer. Fijaros que cuando por ejemplo se da la fecundación de un espermatozoide, un óvulo, tenemos la formación de un cigoto, que es una única célula. Y en ese cigoto tiene que crecer hasta formar un embrión, un feto, ¿de acuerdo? Un bebé, un adulto. En este proceso de crecimiento tienen lugar muchas mitosis. A su vez, a lo largo de nuestra vida tenemos que renovar células deterioradas, células viejas, células dañadas. Esas células se renuevan también por mitosis. Por tanto, en organismos pluricelulares como nosotros, la mitosis tiene su objetivo durante el crecimiento y la renovación celular. En cambio, en bacterias, organismos unicelulares, es un mecanismo de reproducción asexual, donde tenemos individuos clónicos, individuos iguales al progenitor. El ciclo celular, al igual que otros procesos de todo el organismo, tiene que ser regulado. Hay un sistema de control molecular del ciclo celular llevado a cabo por una serie de enzimas que son las cinasas y las ciclinas. Bien, las cinasas son enzimas que activan o desactivan otras proteínas. Están siempre presentes en el citoplasma, aunque a veces de forma inactiva. Cuando es así, las ciclinas son las encargadas de activar estas cinasas. Son las cinasas dependientes de ciclinas. Bien,
Puntos de control del ciclo celular. Tenemos diferentes puntos de control. Por ejemplo, tenemos el primer punto de control aquí al final de la fase G1, donde se observa si la célula es suficientemente grande, si ha crecido lo suficiente, si ha sintetizado las proteínas que necesitaba sintetizar, y de este modo puede continuar la división o tiene que ser destruida. Otro punto de control es en la síntesis de ADN, en la fase S. Aquí se observa si el ADN ha sido replicado correctamente y puede continuar el ciclo celular. Otro punto de control sería durante la fase de división o mitosis. Aquí muchas veces es a final de la G2 o inicio de la fase M. Se observa si la mitosis es completa y se pueden dividir y se pueden formar las dos células hijas a partir de la célula madre. Bien, vemos que aquí hay además una fase, una alternativa a la G1. Es lo que vamos a explicar ahora a continuación. Es la fase de diferenciación celular o fase G0. La fase G0 es muy importante porque no sé si me he explicado alguna vez, si un espermatozoide fecunda un óvulo y forma un cigoto. Y hemos dicho que del cigoto a un individuo adulto se dan múltiples mitosis. De una célula tenemos al final millones de células. Tenemos un organismo pluricelular. Si la mitosis de células clónicas, células que son totalmente idénticas a la célula madre, ¿cómo narices explicáis que hay células hepáticas, neuronales, del riñón, de la piel? ¿Cómo? Bien, aquí está la explicación. La fase G0. La fase G0 es una fase donde se expresan unos genes y no otros, donde la célula no se divide, donde está en estado de reposo. En esta fase, muchas células, como células hepáticas, están en estado de reposo y por alguna señal externa pueden ser inducidas a volver al ciclo celular y dividirse. Otras, en cambio, se han especializado tanto que están aquí en la fase G0 y nunca más pueden entrar en el ciclo y dividirse. Es el caso, por ejemplo, de las células nerviosas, de las neuronas, células del músculo esquelético, estriado, que no tienen capacidad de dividirse una vez se han especializado. Bien, además de esta fase, ya por acabar, tenemos un punto de control aquí, se llama punto de restricción, al final de la fase G1, donde cuando una célula entra y supera este punto, indudablemente continúa el ciclo. ¿De acuerdo? Es decir, en este punto, antes de llegar a este punto, hay la posibilidad de que pueda ir a la fase G0 o que esté sin dividirse. Una vez pasa el punto de restricción o punto de no retorno, la célula forzosamente se divide. Y bueno, va pasando por todos los puntos de control y de regulación, como hemos comentado. Dicho esto, ahora sí que he acabado. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. Adiós.